Cofradía de San Juan, con su presidente y mi amigo Juan de Mora Medina, queridos autores del libro de las leyendas de Ocaña, y también saludo a los asistentes a esta sesión de presentación, donde me figuro que habrá más de un familiar, bastantes alcázar y algunos de la banda. Voy a proceder a la lectura del prólogo que imaginé para este libro de las leyendas de Ocaña. Lo he titulado, con toda justicia, Los chicos que vivimos las leyendas. El diccionario de la Real Academia Española define la leyenda como relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos. Cuando allá por el año 2001 llegó a mis manos un ejemplar dedicado por sus autores de la primera versión de este magno libro, su lectura me hizo recordar aquella parte de mi infancia y juventud dominada por mis estancias en Ocaña y volver a sentirla en el corazón. El libro, como es costumbre, fue regalo de mi primo Ruperto López Tofiño Gómez Monedero y de la banda, cuya abuela Magdalena de la banda era hermana de mi abuelo Juan. Su lectura inmediatamente me transportó, como digo, a esos años de mi infancia y primera juventud, aquellos en que se va conformando el espíritu y la conciencia de cada ser. Porque los veranos, ferias y fiestas de septiembre, nada más terminar las de Aranjuez, y las Semanas Santas estampaban en mi cerebro, poco a poco, pero con fuerza, mi calidad de ocañense rarito. Rarito por haber nacido en Aranjuez, sí, pero ocañense por siglos de generaciones de los de la banda y los alcázar, nacidos y bautizados en la histórica Ocaña, cabecera de la Orden de Caballería de Santiago, como pueden rastrearse y encontrarse en los archivos parroquiales de la villa, algo que hice en su momento en compañía de mi primo Ruperto. Para subir las cuestas del Regajal ayudaba al tirón la presencia en Ocaña de mi primo hermano José Vindel de la banda, con el que formé dúo inseparable, como puede verse en algunas fotografías de aquellos años de la larga posguerra. Y han tenido que ir pasando las décadas para que aquellas vivencias se fueran revelando como un gran privilegio de mi vida. Eso de haber estado viviendo dentro de las leyendas más importantes de la Ocaña, cabeza de la mesa, como sede maestral de la Orden de Santiago. No voy a relacionar nuestras correrías con todas las leyendas, pero sí con algunas de ellas que pueden servir como muestra de algo que muchos ocañenses hubieran querido vivir, como mi primo Pepe Vindel y yo, desde dentro de esos sucesos tradicionales o maravillosos que en nuestro caso se convirtieron en verdaderos. Podemos empezar con el que la especialista que acotó aquella primera versión juzgó como inverosímil en su idealización y transformación literaria. Me refiero a las térmicas de Ocaña. Mi primo Pepe Vindel y yo, junto a su pandilla, que formaban Paquito Díaz Ufano, y dirigidos por nuestro amigo Julio, también Alejandro, Julio, que vivía justo al lado de la Torre de San Martín, nos reuníamos allí con cañas recogidas en las huertas que siguen a la Fuente Grande. Después, con el típico papel de los bazares de cocina, de cuadritos y parafinado, construíamos cometas artesanales. Esta es una vivencia que ya conté hace muchos años, desde el escenario del cine de los Calatayud, con motivo de uno de mis varios pregones, no sé si de fiestas o de Semana Santa.
con metros y metros en ovillo de un cordel resistente atado al armazón trasero de la cometa, pasábamos en comitiva ante la puerta del cuartel de la Guardia Civil hasta llegar en la carretera de Valencia a aquel lugar especial donde los ocañenses sabían desde siglos atrás que las grullas se quedaban detenidas durante un tiempo, revoloteando como sin sentido final en sus cíclicos viajes de inverneo o veraneo. Pues justo allí los niños vivíamos dentro de la leyenda de las grullas, porque nuestras cometas subían más que en ningún otro lugar del cielo de la Mesa de Ocaña. Tendrían que pasar años para que la ciencia aeronáutica estableciera su famosa escuela de vuelo sin motor, aprovechando aquellas térmicas naturalmente al margen de toda leyenda. Otro lugar importante en mi memoria ocupan la Casa de la Encomienda y el Palacio de los Cárdenas, entonces llamado del Duque de Frías. Dentro de ambos vivimos y ejercimos de exploradores Pepe Vindel de la Banda y yo, porque teníamos la gran suerte de que él era hijo del mayordomo de los del Águila. Domingo Vindel, casado con la hermana de mi padre, Carmen de la Banda, era realmente el administrador de todas sus fincas, que recorría y vigilaba en un forito, uno de los pocos coches a motor que circulaban por Ocaña entonces, junto a las curiosas diligencias de la estación. Se le conocía como mayordomo, término que venía en curiosa herencia de los primitivos dueños de aquellas fincas siglos antes, los maestres de la Orden de Santiago. Ellos delegaban en los encomenderos y estos a su vez en el mayordomo, que era quien realmente hacía el trabajo. A mis tíos les hicieron primero una vivienda en la casa maestral, donde vivieron con sus hijos Paca, Tere y Pepe. Como quiera que don Rafael de la Aguilarrada solo aparecía allí para ver las cuentas cuando terminaban las cosechas del verano, yo solo le vi una vez, la casa, con su espléndido patio castellano, era una especie de nuestra jungla de ricos, lista para descubrir sus tesoros. No llegamos a encontrar, porque eso ocurriría muchos años después, el mundialmente famoso librito aljamiado que alguien tapió con alacena y todo en aquellos peligrosos tiempos de la Inquisición. Una tesis doctoral firmada por Iris Hoffman Banus puso sus imágenes en público y desentrañó su historia. Lo que sí hacíamos era pasear asombrados sobre alfombras de piel de oso y muebles que se nos antojaban todos de caoba. Para mayor aventura, en la puerta anterior a la escalera de subida, en el patio castellano, ya habíamos encontrado joyas auténticas, impensables para unos niños criados y destetados con películas del oeste. Era un cuarto lleno de sillas vaqueras y, milagro, varios Colt 45 igualitos que los de la pantalla. El remate de la aventura era subir a la buhardilla. Allí, perchas y perchas repletas de uniformes militares, trajes de noche y viejos tocados de marabú. Para colmo, allí estaba el cofre del tesoro. Un baúl que se podía abrir sin forzarlo y que estaba lleno de libros con encuadernación de lujo. Entre ellos, recuerdo el que miramos y remiramos. Era una guía de la nobleza en la que no vimos ni a los Vindel ni a los de la Banda. Cuando se vino a vivir a la casa junto a su esposa, el hijo mayor de don Rafael, supongo que ya terminados sus estudios, que le llevarían años después a ser subsecretario del Plan de Desarrollo con el ministro López Rodó, eliminaron la vivienda de mi familia y les habilitaron otra mediante unos tabiques no muy altos enfrente, en un lugar con más historia entre sus auténticos muros, el Palacio de los Cárdenas, el Palacio de don Gutiérrez.
Y los artesonados que yo veía desde mi cama cada noche, sin poder dormirme, pensaba que eran los mismos que tuvo que ver Isabel la Católica, tan en primer plano en este año de 2013 por la maravillosa serie Isabel en la televisión, protegida siempre por su fiel Chacón y apoyada hasta el final por las lanzas de don Gutiérrez, que fueron las que entraron en la Alhambra. A partir de ahí, figúrense, se disparaban todas las fantasías alentadas por los libros de texto de la época, en la que se daba por hecho que la pobre España de posguerra en que vivíamos era herencia del imperio creado por Isabel y Fernando. Por Ocaña, además, corrían decenas de leyendas que hacían que vieras a la reina Isabel en cada esquina, como en la puerta de la iglesia de San Juan, antigua sinagoga, tapiada, se decía, para que nadie más volviera a usarla tras haberla traspuesto la gran reina de Castilla. Vayamos ahora a pasear a la Fuente Grande. La Fuente Grande y sus leyendas tenía para nosotros una importancia que nada tenía que ver con su evidente estilo escorialense, natural porque había tenido los mismos diseñadores que el Escorial, ni con las aventuras románticas de una bella Isabel. Para nosotros la Fuente Grande era simplemente el lugar donde la pandilla mitigaba los calores del verano. Aprovechamos los pilones delanteros para bañarnos y nadar en calzoncillos, con harto regocijo de las lavanderas de los pilones traseros. Disfrutaban sobre todo esas lavanderas que aparecen en la portada del libro, cuando de pronto aparecía el tío Rentero, vara en mano, y nos hacía huir, ropa al brazo, corriendo por el tremendo empedrado. Pasarían muchos años antes de que este nieto de Juan de la Banda Hernández encontrara en sus modestas investigaciones a un Blas Hernández, nacido en Ocaña, que había sido el alarife o maestro de obras local requerido por los arquitectos del Escorial. ¿Sería yo descendiente de aquel Hernández? ¿Sería familiar suyo otro Hernández, natural de Ocaña, que en esos mismos años acompaña como soldado a Juan de Oñate en la conquista de Nuevo México? Algo curioso, en la relación completa de sus soldados figura también un Fernández de la Banda. Entonces su B y B eran la misma letra, pero era natural de la sevillana Puebla de Cazalla y no de Ocaña. También, investigando, encontré en su día unos versos de la gran poetisa María Victoria Atencia, donde se ve los turnos que aquellas lavanderas tenían que seguir en su frotar diario. El poema La Fuente Grande de Ocaña, de Paulina, o el libro de las aguas, escrito en 1984, dice: cóncavas piedras vienen a recibir mi hato, con un frescor que acepta mi mano en su recinto. Guardo turno en el húmedo corredor subterráneo. Doy paso a las rameras y al ajuar de los muertos. Públicamente expongo al agua mis razones. Su corriente no sabe más pasión que el olvido. Y es que la reglamentación de este antiguo lavadero público de Ocaña dejaba para un penúltimo turno la ropa de las rameras y para el último la de los muertos. Es un poema que se configura como una declaración penitencial. Pero rematemos ya este prólogo, que a algunos puede hacérseles interminable, con la mención a otra de las muchísimas leyendas a las que dio lugar la historia de la villa de Ocaña. Los judíos y sus tesoros, claro. Esas cosas, como en el cuento de Alí Baba, siempre empiezan en una cueva. Algo nada extraño en un pueblo como Ocaña, que podría asemejarse en cierta forma a un queso de Gruyère a poco que bajemos de nivel. La primera cueva de mi vida dio lugar a una leyenda estrictamente personal, que nació con muestras de asombro entre mis familiares cuando yo la relaté en estos términos. No tenía yo ni 2 años cuando cierto día mi memoria retuvo unos tremendos ruidos y los hechos siguientes. Alguien me coge en brazos,
Por encima de su hombro veo que en el comedor de la casa de mi abuela materna hay una cama donde están tapando con un colchón a una señora. Después, a la carrera, cruzamos la placita de Espina y Capo, antigua plaza de guanteros, y me meten en una cueva que yo retuve en mi memoria como la de la señora Dioni, de la entrañable familia de los Medina. Este relato nebuloso me fue desentrañado por la familia, por mi madre. Como mi padre estaba en el frente, nos habíamos subido de Aranjuez a refugiar en casa de mi abuela materna, cuyo patio daba a la trasera del ayuntamiento. Los ruidos, claro, eran las bombas del famoso bombardeo, y la señora a la que tapaban era nada menos que mi madre, que por estar enferma no podía salir huyendo y la tapaban con el colchón. Mi segunda cueva familiar era la de la casa de mi abuelo Juan de la Banda y su mujer, Ildefonsa García Montesinos. La casa, que tuvimos que vender en su día por amenazar ruina, se arregló y sigue en la zona de las Barreras con una formidable vista sobre las cuestas de salida de Ocaña en dirección a Aranjuez. Mi abuelo, pequeño agricultor, metía las caballerías por el portón de la izquierda y las guarecía directamente en la cueva bajo el gran salón comedor con suelo de tablones de madera, con lo que los animales transmitían su calor a la casa a modo de calefacción natural. Otra cueva más modesta es la que tenía Rosario Alcázar, hermana de mi madre, junto a la puerta de entrada a su vivienda. Bastaba levantar del suelo un pequeño portillo de madera, bajar unos 10 escalones y sacar de allí agua, vino, melones o sandías bien frescos. Modestos tesoros. Mi tía vivía en el taller de Sancho, justo en la esquina de la curva en ángulo recto, frente al comienzo del penal. Su marido era socio de Ezequiel Sancho. Alguna vez me quedé allí, no a dormir, porque solía dormir en el palacio, sino a intentarlo, porque no me dejaban los gritos de «Centinela, alerta, alerta está». Muchos años después pude comentar esta vivencia, con el gran autor teatral y académico Güero Vallejo, que estuvo preso precisamente en esa época allí, y allí, entonces era gran dibujante y pintor, le dibujó su gran retrato al poeta Miguel Hernández antes de su traslado. Seguimos desplazándonos por las leyendas, porque realmente si alguna cueva ha heredado la leyenda de la cueva del judío, con la bella Sara emparedada, esa parece que ha sido la de los amigos de Casa Carmelo, que en una esquina de su hermoso patio castellano, rescatado como restaurante, tiene una hermosa cueva donde tomar unas cañas aprovechando el ambiente fresquito. Y es que en aquellos años magmáticos en que Ocaña reproducía aquello de la convivencia de las tres culturas que se dio en la Imperial Toledo, los judíos siempre arrastraban su fama de ricos, avaros y prestamistas sin misericordias, como el que Shakespeare describió queriendo cobrar la deuda con una libra de carne del deudor. Pero realmente, si se repasa la lista de los judíos y conversos que vivían en España en esa época de los reyes católicos, centrándonos en Ocaña, a los que vivían en Ocaña, a punto ya de ponerlos en manos de la Inquisición de Torquemada, veremos que muy pocos respondían a la figura del judío adinerado. Se ven en el prólogo algunos de estos nombres. Es un formidable trabajo de Gonzalo Viñuales, La población judeoconversa de Ocaña a principios del siglo XVI. Ahí veremos que abundan los de oficios como cortador, sombrerero, calcetero, odrero y guantero. Precisamente los guantes de Ocaña eran famosos en toda Europa durante la Edad Media. No es extraño que esa tradición del trabajo de la piel la haya heredado yo en mis dos ramas familiares. Los Alcázar, primos de mi abuelo Benito Alcázar, tenían la fábrica de zapatos El León entre la estación y la villa.
Mi abuelo, a su vuelta de la guerra de Cuba, se colocó allí junto a su mujer. Ambos estaban como guardeses y él además como operario en una máquina, lo que supuso su trágico final. La máquina hizo carne y el tétanos remató la faena. Mi abuela Bonifacia, con la ayuda generosa de un familiar, compró una máquina de hacer medias. Con la ayuda de sus 3 hijas y el pequeño Benito Alcázar, que murió en este año de 2013, se ganó la vida y fueron conocidas como las medieras. En cuanto a mi padre, muy pronto, muy jovencito, abandonó las labores del campo y aprendió el oficio de zapatero, tradicional en Ocaña desde tantos siglos atrás. Miren que en una de mis presentaciones de actos públicos en Ocaña, creo que fue en una feria agrícola, se me acercó un ancianito del brazo de su mujer y me preguntó si yo era hijo del Mariano de la Banda, al que él había enseñado el oficio nada fácil de fabricar calzado a medida. Le dije que sí, y que le había enseñado muy bien, tanto que al bajar mi padre a hacer el servicio militar en Aranjuez, tras la instrucción a caballo en Toledo, terminó quedándose como zapatero oficial del cuartel de Pavía hasta el comienzo de la incivil guerra, incluso durante la República. Con ello tenía derecho a una vivienda donde nació mi hermana Marisol de la Banda y una cantidad por cada recluta del reemplazo, amén de ocuparse en fabricar particularmente ya las botas a medida de los oficiales del regimiento. Al terminar la contienda volvió directamente a Aranjuez y puso en la calle del Capitán su taller particular en el que hizo el calzado a medida durante muchos años de toda la burguesía de Aranjuez. Cada año hacía coincidir sus vacaciones, por su afán de progresar, con la Feria del Calzado de Elche. Allí se presentaban las novedades mecánicas de aparatos para curtir o para dar forma a las palas de zapatos, botas de montar y botos camperos, que inmediatamente incorporaba a su taller de la calle del Capitán. Y cierro este pequeño repaso a algunas, muy pocas, de las leyendas a las que fue dando lugar la vida de nuestra muy leal y coronada villa, con mi felicitación a la editorial 12 Calles y a Enrique García Moreno Amador y Leopoldo Fernández por esta segunda, amplísima y definitiva versión de su Ocaña, Historias y Leyendas. Mariano de la Banda Alcázar ha escrito esto en memoria de José Vindel de la Banda y como homenaje a toda aquella familia Vindel de la Banda y sus descendientes actuales y venideros. Madrid, diciembre de 2013.